Mi esposa, Amalia, se tragó la mentira de su hija y me corrió de la casa que pagué con la herencia de mis padres. Su cara era una máscara de furia mientras Itzel, su hija de 17 años, sollozaba falsamente detrás de ella, refugiada en sus brazos. Lo que no sabían era que, en las 3 semanas de silencio absoluto que siguieron, yo no estaba sufriendo. Estaba planeando. Y tenía las pruebas para demoler su mundo y dejarlas en la calle. Pero antes de la explosión, antes de que el edificio de nuestra vida familiar se derrumbara hasta los cimientos, hubo una calma. Una calma tan perfecta y fabricada que ahora, al recordarla, me revuelve el estómago. Hace apenas 6 meses, la escena era radicalmente distinta. Era una tarde de domingo, el sol de Guadalajara caía tibio sobre el patio que yo mismo había diseñado y construido. El olor a carne asada chisporroteando en el asador llenaba el aire, mezclándose con el aroma del césped recién cortado. Yo sostenía las pinzas, sintiéndome el rey de mi pequeño castillo, un hombre de 45 años que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Amalia salió de la cocina con una jarra de limonada fría, su cabello oscuro recogido en un moño casual. Me sonrió, esa sonrisa que al principio me había parecido tan genuina, y me dijo, «Hueles a hogar, mi amor». Por un instante, le creí. Itzel estaba sentada en una de las sillas de jardín, supuestamente concentrada en un libro de texto. Levantó la vista y me dedicó una pequeña sonrisa. «¿Necesitas ayuda con la salsa, tío Eladio?» «No, gracias, campeona». «Ya casi está todo listo», respondí, sintiendo esa calidez familiar que tanto había extrañado. Más tarde, después de comer, me senté con ella en la mesa del patio para ayudarla con un problema de física que no entendía. Le dibujé diagramas en una servilleta, explicándole las fuerzas y los vectores con la misma paciencia con la que diseñaba los cimientos de un edificio. Amalia nos miraba desde la puerta de la cocina, con una expresión de ternura que me hizo creer que todo era real. Que había logrado reconstruir la familia que la vida me arrebató cuando el cáncer se llevó a Leonor, mi primera esposa. Ese domingo, me sentí completo, un hombre afortunado. No tenía idea de que solo era el personaje principal en una obra de teatro muy bien montada, y que el telón estaba a punto de caer. Conocí a Amalia un año después de la muerte de Leonor. La soledad era un animal que me roía por dentro, un silencio constante en el pequeño departamento que había compartido con mi esposa desde que éramos jóvenes. Un amigo en común nos presentó en una cena. Amalia era una mujer atractiva de 40 años, con una historia triste sobre un ex esposo que la había abandonado, dejándola sola para criar a su hija adolescente. Parecía fuerte, independiente, pero en sus ojos vi una vulnerabilidad que conectó con la mía. Nuestro noviazgo fue rápido. Yo no buscaba una aventura, buscaba desesperadamente llenar el vacío que Leonor había dejado. Amalia parecía entenderlo. Era atenta, cariñosa, y su hija, Itzel, aunque algo reservada, era educada. Me convencí a mí mismo de que esto era una segunda oportunidad. Nos casamos en una ceremonia civil, sencilla e íntima. Fue después de la boda, al mudarme a su pequeña casa en una colonia modesta, que mi instinto de ingeniero empezó a ver las fallas estructurales de nuestra nueva vida. La casa era vieja, húmeda en invierno y calurosa en verano. No era el lugar donde yo soñaba construir mi futuro. Una noche, después de que una tubería rota inundara la cocina, tomé una decisión que sellaría mi destino. «Amor», le dije a Amalia mientras secábamos el suelo, «esto no es vida. Ni para ti, ni para Itzel, ni para mí». Le presenté mi plan, un plano maestro para nuestra felicidad. «Vendamos esta casa. Yo tengo la herencia que me dejaron mis padres. 1,5 millones de pesos que guardaba como un tesoro. Juntamos todo y compramos una casa de verdad, en un buen fraccionamiento. Una casa con jardín, con seguridad, donde Itzel pueda crecer tranquila y nosotros podamos envejecer juntos». Los ojos de Amalia se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza, sollozando sobre mi hombro. «Nadie nunca había hecho algo así por mí, Eladio. Eres el mejor hombre del mundo». Para mí, no era solo dinero. Era el legado de mis padres, el fruto de toda su vida de trabajo. Estaba invirtiendo mi pasado y mi futuro en ella,
en nosotras. La casa nueva, por supuesto, quedaría a nombre de ambos. Era lo justo, éramos una familia. Unos días después, se lo conté a mi hermano mayor, Fausto, en su taller mecánico. El olor a aceite de motor y metal caliente llenaba el aire mientras se limpiaba una bujía con un trapo grasiento. Escuchó mi plan sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando terminé, dejó la bujía sobre el banco de trabajo y me miró fijamente. ¿Estás seguro de esto, carnal? Más que nunca, respondí con entusiasmo. Por fin siento que estoy construyendo algo sólido. Fausto soltó un suspiro pesado, un sonido que pareció llevarse todo el optimismo del aire. Estás poniendo toda la lana de mis jefes en una canasta que no es tuya, Eladio. Esa mujer te tiene medido, ten cuidado. Su desconfianza me molestó. No digas eso, Fausto. No la conoces. Somos una familia. Por fin siento que tengo un hogar otra vez, un lugar al que pertenecer. Él recogió el trapo y volvió a su trabajo, dándome la espalda. Un hogar se construye con confianza, no nomás con ladrillos y dinero, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ojalá, por tu bien, no me equivoque. Ignoré su advertencia. La consideré el cinismo de un hombre que nunca había confiado en nadie. Compramos la casa. Era hermosa, de 2 pisos, con un pequeño jardín trasero perfecto para mis parrilladas de domingo. Gasté semanas diseñando y supervisando las remodelaciones. Puse pisos nuevos, modernicé la cocina, construí una terraza. Cada clavo, cada ladrillo, era un testimonio de mi compromiso. Mientras colgaba el último cuadro en la pared de la sala, un paisaje que a Leonor le habría encantado, sentí una punzada de nostalgia. Pero la borré rápidamente. Esta era mi nueva vida, mi nuevo comienzo. Estaba construyendo sobre cimientos sólidos, o al menos, eso era lo que me obligaba a creer. Los primeros meses en la casa nueva fueron como una luna de miel extendida. Amalia parecía genuinamente feliz, e Itzel incluso me llamaba tío Eladio con una familiaridad que me calentaba el corazón. Sin embargo, una vez que el polvo de la construcción se asentó, comenzaron a aparecer las primeras grietas en la fachada de nuestra familia perfecta. Eran fisuras pequeñas, casi imperceptibles, pero para un ingeniero entrenado para detectar fallas estructurales, eran alarmantes. El primer incidente ocurrió un martes por la mañana. Tenía una presentación crucial con unos inversores, y los planos finales del proyecto estaban en un portafolio de cuero que siempre dejaba junto a la puerta de entrada. Esa mañana, el portafolio no estaba. Lo busqué por todas partes, con el pánico creciendo en mi pecho. Amalia me ayudó a buscar, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás seguro de que lo dejaste aquí, mi amor? Últimamente andas muy estresado, dijo con una dulzura que me crispó los nervios. Fue Itzel quien finalmente lo encontró. ¿Es esto lo que buscas, tío Eladio?, preguntó desde la puerta del cuarto de lavado, sosteniendo mi portafolio. Estaba metido dentro de la secadora, debajo de un montón de sábanas. Ups, creo que se mezcló con la ropa sucia cuando ayudé a mamá. Perdón. Llegué tarde a la reunión. Me disculpé, pero la primera impresión ya estaba dañada. Esa noche, intenté hablar con Amalia. Fue extraño, ¿no crees? ¿Cómo pudo llegar mi portafolio hasta la secadora? Ella se rió. Ay, Eladio, es una adolescente, es distraída. No le busques 3 pies al gato. El segundo incidente fue más personal. En mi buró, junto a mi cama, conservaba una única fotografía enmarcada de Leonor y yo, tomada en nuestro viaje de aniversario a Oaxaca. Era mi tesoro más preciado. Un día, al volver del trabajo, la encontré en el suelo. El marco de plata estaba abollado y el cristal, hecho añicos. Itzel apareció en la puerta de mi habitación, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Tío Eladio, lo siento tanto. Estaba quitando el polvo y se me resbaló. Soy tan torpe. Corrió a abrazarme, sollozando en mi pecho. Mientras la consolaba, sentí un frío recorrer mi espalda. El marco no estaba en el borde del buró, siempre lo ponía pegado a la pared. No había forma de que se cayera por accidente.
Pero, ¿cómo podía acusar a una niña que lloraba en mis brazos? Amalia llegó y montó en escena. Fue un accidente, Eladio. No pongas esa cara. Pobre niña, se siente fatal. Me quitó el marco de las manos. Yo lo mandaré a arreglar. No te preocupes. Nunca lo hizo. La gota que derramó el vaso fue una tarde de sábado. Estaba intentando hablar seriamente con Amalia en la cocina. Quería plantearle mi preocupación, mi sensación de que algo no andaba bien. Amor, empecé con cautela, siento que Itzel, no sé, siento que no me acepta. Que estas cosas que pasan no son accidentes. Amalia dejó de cortar unas verduras y me clavó una mirada gélida. ¿Te das cuenta de lo paranoico y cruel que suenas? Mi ex esposo nos abandonó, Itzel sufrió muchísimo. Claro que es sensible. Quizás el problema no es ella. Quizás el problema es que no tienes paciencia. Ella necesita a su mamá, no un nuevo papá que la critique y la juzgue por todo. Me quedé sin palabras. Había convertido mi preocupación legítima en un ataque contra ella y su hija. Me había hecho sentir como el villano. Retrocedí, como siempre. Tienes razón, murmuré. Quizás estoy exagerando. Pero no estaba exagerando. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de la estrategia. Era sutil, inteligente. Nunca me enfrentaban directamente. Eran pequeños actos de sabotaje, siempre disfrazados de accidentes o torpezas, seguidos de una defensa feroz por parte de Amalia que me dejaba acorralado. Me estaban aislando dentro de mi propia casa, la casa que yo había pagado. Y lo peor de todo, me estaban haciendo dudar de mi propio juicio. Estaba viviendo en una obra en construcción donde los cimientos de mi realidad se estaban agrietando poco a poco. Con mi confianza minada, el siguiente frente de ataque se abrió en el lugar más vulnerable, la cartera. La casa nueva venía con gastos nuevos, y yo, como el principal proveedor, había establecido un presupuesto familiar estricto. Éramos un equipo, o eso creía yo. El presupuesto era nuestro plan de juego, diseñado para asegurar nuestro futuro. Pero pronto descubrí que en este equipo, una jugadora tenía sus propias reglas secretas. Itzel cumplió 17 años y sus necesidades se dispararon. Ya no era un celular nuevo, ahora era el último iPhone. Ya no era una salida al cine, era un festival de música en Monterrey con sus amigas. Cada petición venía envuelta en una capa de chantaje emocional. Es que todas mis amigas van a ir, decía con un puchero. No quiero ser la única que se quede. Yo, con mi lógica de ingeniero, intentaba explicarle el valor del dinero, la importancia de ahorrar. Claro que puedes ir, campeona, le decía. Pero tenemos que planificarlo. Si ahorras la mitad de lo que te doy para tus gastos, yo pongo la otra mitad. Así funcionan las cosas. Mis lecciones de responsabilidad financiera caían en saco roto, porque ella tenía un banco mucho más generoso y accesible, su madre. Empecé a notar que Itzel aparecía con ropa nueva y cara, o mencionaba haber ido a restaurantes de lujo con sus amigas. Cuando le preguntaba a Amalia, ella se encogía de hombros. Son regalos de su abuela, o una amiga se lo prestó. Mentiras. Pequeñas mentiras que carcomían la confianza. La verdad explotó una tarde cuando revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Vi un cargo de casi 8,000 pesos en una boutique de moda en un centro comercial exclusivo. Sabía que yo no había hecho esa compra. Esa noche, confronté a Amalia en nuestra habitación. Le mostré el estado de cuenta. Al principio, intentó negarlo. Debe ser un error del banco, dijo sin mirarme a los ojos. No es un error, Amalia, insistí, mi voz más firme de lo usual. La tarjeta suplementaria que te di, la que era solo para emergencias, fue usada en esa tienda. Quiero saber la verdad. Finalmente, se derrumbó, pero no con remordimiento, sino con indignación. ¿Está bien? Sí. Yo la llevé. Quería comprarse un vestido para la fiesta de graduación de una amiga. ¿Qué tiene de malo? Pobrecita, no tenía nada que ponerse. Nada que ponerse, repetí incrédulo. Tiene el closet lleno de ropa.
Amalia, hablamos de esto. Y ese dinero era para pagar el seguro de la casa. Teníamos un acuerdo. Fue entonces cuando vi su verdadero rostro. Sus ojos se entrecerraron y su voz se llenó de un veneno que nunca antes había escuchado. Es mi hija. No voy a permitir que se sienta menos que sus amigas ricas por tu culpa. Tú y tu maldito control sobre el dinero. Desde que nos mudamos aquí, todo es, tu, dinero, tus, reglas. No es mi dinero, es nuestro dinero, grité, perdiendo la calma por primera vez. Es el futuro de esta familia lo que estoy intentando proteger. Pues quizás yo tengo una idea diferente de lo que necesita esta familia, replicó ella. Quizás necesita un poco menos de control y un poco más de corazón. La discusión terminó ahí. Dormimos dándonos la espalda. Pero yo no pude pegar ojo en toda la noche. No se trataba del dinero, no realmente. Se trataba del desprecio absoluto por nuestros acuerdos. Se trataba de que ella me había marginado, convirtiéndome en el ogro tacaño mientras ella era la madre abnegada. Me di cuenta de que no éramos un equipo. Éramos dos facciones en guerra por el alma de la casa, y yo estaba perdiendo terreno rápidamente. Mi autoridad como hombre de la casa, como socio en nuestro matrimonio, había sido dinamitada. Y la explosión había sido provocada desde dentro. Después de la pelea por el dinero, un frío silencio se instaló en la casa. Amalia y yo apenas hablábamos, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Fue en medio de esa guerra fría que Itzel lanzó su ataque más devastador, uno que no apuntaba a mi corazón ni a mi cartera, sino a mi carrera, a la esencia de quien era yo. Como ingeniero civil, mi reputación lo es todo. Estaba a cargo de un proyecto de urbanización muy importante, uno que llevaba meses supervisando. La entrega final del informe estructural era la culminación de todo mi trabajo, y de él dependía un bono sustancial para la empresa y, potencialmente, mi ascenso a director de proyectos. Había pasado las últimas 2 semanas trabajando hasta tarde en la noche, perfeccionando cada cálculo, cada plano, en mi laptop personal. La noche anterior a la fecha de entrega, terminé los últimos detalles. Hice una última revisión, guardé el archivo en mi escritorio y apagué la computadora sintiendo el dulce alivio del deber cumplido. Me fui a la cama agotado, pero satisfecho. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Demasiada calma. Miré el reloj y el corazón me dio un vuelco. Eran las 8:30. Mi alarma, que siempre sonaba a las 6 en punto, no había sonado. Salté de la cama, me vestí a toda prisa, con el pánico apoderándose de mí. Corrí a mi estudio, encendí la laptop y abrí la carpeta del proyecto. Hice doble clic en el archivo final. Y entonces, el mundo se detuvo. Un mensaje de error apareció en la pantalla, el archivo está dañado y no se puede abrir. Sentí que el aire me faltaba. Intenté abrirlo una y otra vez, con el mismo resultado. Probé con las versiones de respaldo, pero todas estaban corrompidas. Era como si un virus hubiera aniquilado meses de mi vida profesional. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña taza de té, vacía, junto a la laptop. Y un rastro de líquido seco en el teclado. Bajé las escaleras como un autómata. Itzel estaba en la cocina, preparándose un licuado, tan tranquila. Amalia leía el periódico. ¿Quién usó mi laptop anoche?, pregunté, mi voz era un susurro ronco. Itzel se giró, con una expresión de inocencia perfectamente ensayada. Yo, tío Eladio. La necesitaba para buscar información para una tarea. Te la pedí prestada mientras dormías, no quería molestarte. ¿Por qué? Le mostré la laptop. Le expliqué la situación, el archivo dañado, la entrega final. Sus ojos se abrieron como platos. No puede ser, exclamó, llevándose una mano a la boca. Ay, no. Creo que anoche, sin querer, se me derramó un poquito de mi té. Pero lo sequé enseguida. No pensé que fuera a pasar nada. Lo siento tanto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de arrepentimiento falso.
Y entonces, Amalia entró en acción, no para consolarme a mí, sino para defender a su hija. Fue un accidente, me espetó, interponiéndose entre Itzel y yo. Deja de aterrorizar a mi hija. Siempre buscas la manera de culparla de todo. Amalia, esto es mi trabajo. Y mi carrera, grité, la desesperación rompiendo mis defensas. Esto no fue un accidente. Y mi alarma no sonó. Quizás olvidaste ponerla. Quizás el archivo ya estaba mal, gritó ella de vuelta. Lo único que sé es que mi hija está aquí, llorando asustada por tu culpa. Y si no puedes vivir con nosotros como una familia, si no puedes aceptar que los accidentes pasan, entonces quizás no deberías estar aquí. Esa amenaza, lanzada por segunda vez, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me di la vuelta y salí de la casa. Conduje hasta el taller de Fausto, mi único refugio. Le expliqué la situación mientras él me escuchaba en silencio. Usé su vieja computadora de escritorio, contacté a un colega y, trabajando a una velocidad febril, logramos armar una versión decente del informe usando archivos preliminares. Entregué el informe esa tarde, 4 horas tarde. Mi jefe, un hombre justo pero exigente, me miró con decepción. Esperaba más de ti, Eladio. Esto afectará la evaluación del proyecto. Volví a casa esa noche sintiéndome un extraño. La laptop dañada, el proyecto comprometido, la confianza de mi jefe mermada, todo era obra de una adolescente manipuladora y una madre que la protegía ciegamente. Me senté en el borde de la cama, en la casa que había pagado, y me di cuenta de que no solo me estaban saboteando. Me estaban borrando. El golpe a mi carrera fue un punto de inflexión. La cordialidad forzada desapareció, reemplazada por una indiferencia gélida. Yo me refugiaba en el trabajo, saliendo temprano y volviendo tarde, solo para evitar la atmósfera tóxica de mi propio hogar. Amalia e Itzel vivían su vida como si yo fuera un fantasma que pagaba las cuentas. Fue durante este periodo de exilio autoimpuesto que tuve que hacer un viaje de trabajo a Querétaro por 3 días. La idea de alejarme, de respirar aire que no estuviera viciado por la tensión, me pareció un alivio. El proyecto en Querétaro, sin embargo, se resolvió más rápido de lo previsto. El segundo día, por la tarde, mi trabajo había terminado. Mi vuelo de regreso estaba programado para la mañana siguiente, pero sentí un impulso. Una estúpida y nostálgica esperanza. Tal vez si volvía a casa por sorpresa, con un regalo para Amalia y algo para Itzel, podría romper el hielo. Tal vez podríamos sentarnos a hablar, de verdad, como la familia que se suponía que éramos. Tomé un vuelo esa misma noche. Aterricé en Guadalajara pasadas las 9. No les avisé. Quería que fuera una sorpresa. Mientras el taxi se acercaba a mi fraccionamiento, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. A varias calles de distancia, ya podía escuchar el palpitar rítmico de un bajo, un sonido sordo y pesado que no encajaba con la tranquilidad de nuestro vecindario. Cuando el taxi dobló en mi calle, mi corazón se detuvo. La música venía de mi casa. Las luces estaban encendidas y sombras se movían detrás de las cortinas. Pagué al taxista y caminé hacia la puerta principal, el sonido de la música electrónica haciéndose cada vez más fuerte. Abrí la puerta con mi llave. La escena que me recibió fue un puñetazo en la cara. Mi sala, mi impecable y ordenada sala de estar, estaba transformada en un antro de mala muerte. Había al menos 20 o 30 adolescentes, algunos fumando, otros bebiendo directamente de botellas de cerveza. Vasos de plástico rojos cubrían cada superficie, y el aire estaba cargado con una mezcla de sudor, alcohol barato y el olor dulzón e inconfundible de la marihuana. Caminé entre la multitud, que apenas notó mi presencia. Mis ojos buscaban una cosa, una sola cosa, con un pánico creciente. Y entonces la vi. Sobre la mesa de centro, rodeada de cenizas y latas de cerveza aplastadas, estaba la botella. Mi botella. Una edición especial de tequila reserva de la familia, el último regalo que mi padre me dio antes de morir. La guardaba para una ocasión especial, para el día que me convirtiera en abuelo, o para celebrar mi jubilación. Ahora, la botella estaba medio vacía,
Y un grupo de jóvenes se reía mientras se servían shots en vasos de plástico. En ese instante, la tristeza y la frustración que había acumulado durante meses se cristalizaron en una furia fría y afilada. Ya no se trataba de una fiesta sin permiso. Era una profanación. Era un acto de desprecio absoluto por mí, por mi historia, por mi memoria. Caminé directamente hacia el equipo de sonido y lo apagué. El silencio repentino fue ensordecedor. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Itzel, que estaba en el centro de un grupo, me vio. Su rostro pasó del éxtasis fiestero al pánico puro en una fracción de segundo. Mi voz, cuando hablé, no fue un grito. Fue un susurro bajo y peligroso que cortó el aire. La fiesta se acabó. Tienen exactamente 1 minuto para salir de mi casa. Ahora. Nadie se movió por un segundo. Luego, el pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los adolescentes empezaron a recoger sus cosas, a empujarse hacia la puerta, evitando mi mirada. Una vez que el último de ellos salió, cerré la puerta y me giré para enfrentar a Itzel. Estaba sola en medio del desastre, temblando, pero no de miedo. De rabia. Antes de que pudiera decir una palabra, ella sacó su celular. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Era su movimiento final, su jaque mate. Marcó el número de su madre y se llevó el teléfono a la oreja, sus ojos fijos en los míos, desafiantes. Y entonces, su rostro se transformó. La dureza se derritió, reemplazada por una expresión de terror absoluto. Su voz, cuando habló, era un sollozo ahogado y convincente. Mamá, ven rápido. Por favor, ven a casa. Es Eladio. Y llegó borracho, está como loco. Intentó quitarme el celular y me lastimó el brazo. Tengo mucho, mucho miedo. Me quedé paralizado, escuchando la mentira, la actuación perfecta. Había caído directamente en su trampa. El ingeniero, el hombre de lógica y planes, había sido superado en estrategia por una niña de 17 años. Y supe, con una certeza helada, que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. El tiempo que tardó Amalia en llegar fue una eternidad suspendida. Itzel se había acurrucado en un rincón del sofá, sollozando de manera convincente, frotándose el brazo como si le doliera. Yo permanecí de pie en medio de la sala, un espectador inmóvil del desastre, no solo del desorden físico, sino de la demolición de mi vida. No intenté hablar con ella, ni razonar. Sabía que era inútil. Estábamos más allá de las palabras. La puerta se abrió de golpe. Amalia entró como un huracán, sus ojos encendidos de furia. Su mirada pasó por encima del caos de la fiesta, de las botellas vacías, del olor a humo. No le importó. Su único objetivo era su hija. Itzel. Mi amor, estoy aquí, gritó, corriendo hacia el sofá. Itzel se lanzó a sus brazos. Mamá, qué bueno que llegaste. Me dio tanto miedo, sollozó, y luego, con una sincronización perfecta, le mostró el brazo. Había un ligero enrojecimiento, un rasguño superficial que, sin duda, se había hecho ella misma. Amalia examinó el rasguño como si fuera una herida de guerra. Luego, se levantó lentamente y se giró hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por el odio. ¿Qué le hiciste?, siseó, su voz temblando de rabia contenida. Intenté, por última vez, apelar a la razón. Amalia, por favor, mírame. Tienes que escucharme. No estoy borracho. Llegué y me encontré con esto. Una fiesta. Y mira la botella. Se bebió el tequila de mi padre. Todo esto es una mentira, una actuación. Ella soltó una risa corta y amarga, un sonido desprovisto de cualquier calidez. ¿Actuación? ¿Crees que soy estúpida? Y mírale el brazo. Mira cómo tiembla. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi hija? Monstruo. Sabía que había algo malo contigo. Las palabras me golpearon, pero fue lo que vino después lo que me rompió. No puedo creer que metí a un monstruo como tú en mi casa, continuó, su voz subiendo de volumen. ¿Tu casa?, pregunté, mi propia voz sonando lejana, hueca.
¿Tu casa, Amalia? ¿Después del 1,5 millones de pesos que puse de mi bolsillo? ¿Del dinero que mis padres se partieron el lomo para ahorrar toda su vida? El recordatorio del dinero pareció enfurecerla aún más. Dio un paso hacia mí, su dedo índice apuntándome como una daga. Sí, mi casa, gritó, la palabra mi resonando en la habitación. Mi casa y la de mi hija. Y tú no eres bienvenido aquí. Lárgate. Lárgate ahora mismo o juro por mi vida que llamo a la policía y les digo que agrediste a una menor de edad. El aire se quedó sin oxígeno. Miré a la mujer que tenía delante y ya no la reconocí. La Amalia de la que me había enamorado, o de la que creía haberme enamorado, había desaparecido. En su lugar había una extraña, una enemiga. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Me di la vuelta y subí las escaleras en silencio. Entré en nuestra habitación, tomé una maleta del armario y metí dentro, de forma mecánica, algo de ropa, mi cepillo de dientes, el cargador del celular. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera tratando de retrasar lo inevitable. Cuando bajé las escaleras, Amalia seguía de pie en el mismo lugar, con Itzel aferrada a ella. Al pasar junto a ellas, nuestros ojos se encontraron. La mirada de Amalia era de puro desprecio. Pero fue la de Itzel la que se grabó en mi memoria. Por encima del hombro de su madre, mientras fingía llorar, me dedicó una mirada fugaz. Una mirada de triunfo absoluto. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa curvó sus labios. En ese instante, todo encajó. No era solo una niña malcriada. Era una sociópata en ciernes. Y su madre era su cómplice. Salí de la casa, cerré la puerta detrás de mí y nunca más volví a mirar atrás. Conduje sin rumbo por la ciudad durante casi una hora, el motor de mi camioneta era el único sonido que rompía el zumbido en mis oídos. No sentía tristeza, ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso, un frío que me calaba hasta los huesos. Solo había un lugar al que podía ir. Llegué al taller de Fausto pasada la medianoche. Las luces estaban apagadas, pero sabía que él vivía en el pequeño departamento de arriba. Toqué el claxon 2 veces. Unos minutos después, la luz del porche se encendió y mi hermano apareció en la puerta, en camiseta y pantalones de pijama, con el ceño fruncido por la preocupación. Vio la maleta en el asiento del copiloto, vio mi rostro, y no necesitó hacer preguntas. No dijo te lo dije, aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Simplemente abrió la puerta del taller de par en par. Pasa, carnal, dijo con voz ronca. Sabía que este día llegaría. Hay cervezas en el refri. La primera semana fue un infierno borroso. Apenas comí. Apenas dormí. Pasaba los días sentado en un viejo sofá en la pequeña oficina de Fausto, mirando a la pared, repasando cada conversación, cada mentira, cada señal de advertencia que había ignorado. La humillación era una ola que me ahogaba. Me habían despojado de mi hogar, de mi dignidad, de mi dinero. La segunda semana, el dolor empezó a transformarse. El vacío se llenó de una rabia incandescente. La imagen de la sonrisa triunfante de Itzel se repetía en mi mente una y otra vez. Me di cuenta de que no había sido una víctima pasiva. Había sido un idiota. Había permitido que me manipularan, que me pisotearan, en mi estúpida búsqueda de una familia perfecta. Fue Fausto quien canalizó mi rabia. Una noche, mientras yo despotricaba, me puso una mano en el hombro. Está bien, ya lo sacaste todo, dijo con calma. Ahora, vamos a pensar como ingenieros. Tienes un problema. Una estructura defectuosa construida sobre cimientos podridos. ¿Qué haces? ¿Te lamentas? No. Haces un análisis de daños, trazas un nuevo plano y demueles el edificio. Sus palabras fueron como un interruptor. Mi mente, adormecida por el dolor, se activó. El ingeniero dentro de mí tomó el control. Necesito una abogada, dije, mi voz sonando clara y firme por primera vez en semanas. Pero no cualquier abogada. Necesito a la mejor. Necesito un tiburón. Fausto sonrió. Conozco a la persona perfecta.
Al día siguiente, me senté en el despacho de la licenciada Petra Ramírez. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada tan afilada que sentí que podía ver a través de mí. Le conté toda la historia, desde el 1,5 millones de pesos hasta la botella de tequila. No omití nada, ni siquiera mi propia ceguera. Cuando terminé, ella juntó las manos sobre su escritorio de caoba. Señor Eladio, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Su historia es trágica, pero legalmente, es una fortaleza. Vamos a necesitar un arsenal. A partir de este momento, usted no tendrá ningún contacto con su esposa. No responda sus llamadas, no conteste sus mensajes. Deje que piense que ganó, que usted es un hombre débil y derrotado. Nosotros trabajaremos en silencio. Y cuando sea el momento, no atacaremos. Demoleremos. Salí de su oficina sintiéndome como un hombre nuevo. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era una víctima. Era un cliente. Y estaba a punto de iniciar el proyecto de demolición más importante de mi vida. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una operación militar. La licenciada Petra era mi general, y yo era su soldado en el campo, ejecutando sus órdenes con la precisión de un ingeniero. Cada pieza de evidencia que reuníamos era un ladrillo más en la pared que construiríamos alrededor de Amalia e Itzel. La primera misión fue visitar a mi vecino, don Isidro. Era un hombre jubilado, amable y observador, que pasaba la mayor parte del día en su porche. Le expliqué, con una versión editada de la historia, que había habido un malentendido con mi esposa la noche de la fiesta y que necesitaba verificar la hora exacta de mi llegada. Claro que sí, Eladio, dijo, su rostro mostrando simpatía. A mí nunca me gustó esa fiesta. Mucho ruido y mucho muchacho maleducado. Nos sentamos en su pequeño estudio mientras él rebobinaba las grabaciones de la cámara de seguridad que apuntaba a la calle. Y allí estaba. La prueba irrefutable. El video mostraba claramente mi taxi llegando a las 9:17 de la noche, mostraba mi figura, perfectamente sobria y erguida, caminando hacia la casa. Y luego, a partir de las 9:45 de la noche, mostraba a una horda de adolescentes saliendo en estampida de mi casa, como ratas de un barco que se hunde. Finalmente, me mostraba a mí, saliendo a las 10:22 de la noche con una maleta, solo. No había ninguna confrontación física. Ninguna agresión. Don Isidro me entregó una copia del video en una memoria USB sin hacer más preguntas. Era la primera pieza de nuestro arsenal. La segunda pieza vino del ciberespacio. El equipo de la licenciada Petra incluía a un joven experto en redes sociales que podía encontrar una aguja en un pajar digital. Le dimos el nombre completo de Itzel y los de sus amigas más cercanas. 2 días después, recibí un correo electrónico. Adjunto había una captura de pantalla. Era de una cuenta de Instagram privada, perteneciente a una de las amigas de Itzel. La foto había sido tomada la noche de la fiesta. En ella, Itzel y otras 3 chicas posaban para una selfie, brindando con vasos rojos. La sonrisa de Itzel era arrogante, depredadora. Y el pie de foto lo decía todo, salud. Por fin la casa es nuestra otra vez. Mamá siempre me elige a mí. Almohadilla Girl Power, almohadilla bye bye tío. Imprimí esa captura de pantalla. La imagen de su sonrisa burlona, la descarada admisión de su plan, sentí una oleada de ira tan pura que me dejó sin aliento. Pero la canalicé. Era munición. Munición pesada. La pieza final, el golpe de gracia, fue obra de la licenciada Petra. Identificó a Sira, una de las chicas de la foto, como la más vulnerable. No contactó a la adolescente. Contactó a sus padres. Les envió una carta formal, un documento legal que explicaba en términos muy claros las consecuencias penales del perjurio y de ser cómplice en un fraude para obtener bienes de manera ilícita en un proceso de divorcio. Mencionó que el testimonio de su hija sería requerido bajo juramento en un tribunal. El pánico funcionó. A la mañana siguiente, el padre de Sira llamó a la licenciada Petra. Estaba furioso, pero no con nosotros. Con su hija.
Esa misma tarde, Cira estaba sentada en el despacho de mi abogada, llorando, esta vez de verdad. Firmó una declaración jurada de 3 páginas detallando todo, que la fiesta había sido planeada por Itzel, que no hubo agresión, que la llamada a Amalia había sido una actuación ensayada. Y que Itzel se había jactado después de cómo se había deshecho de mí. Esa noche, en el taller, puse las 3 piezas de evidencia sobre la mesa de Fausto, la memoria USB, la foto impresa y la copia de la declaración de Cira. Fausto las miró y luego a mí. Asintió lentamente. El edificio está listo para la demolición, dijo. Solo falta apretar el botón. Yo tenía el dedo en el detonador. Solo estaba esperando la llamada. Y sabía que llegaría. La llamada llegó exactamente 3 semanas después del día en que me echaron. El nombre de Amalia apareció en la pantalla de mi celular. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, mi corazón martilleando con una mezcla de ansiedad y anticipación helada. Hola, dije, mi voz deliberadamente neutra. Eladio, respondió ella, su tono era una mezcla empalagosa de dulzura y condescendencia. He estado pensando mucho. Sé que las cosas se salieron de control. Reaccionaste muy mal esa noche, pero, creo que es hora de perdonar. Estoy dispuesta a que vuelvas a casa, pero con una condición. Tienes que ir a terapia para controlar tu ira. Por el bien de la familia. La audacia. La increíble y arrogante audacia de su oferta casi me hizo reír. Pensaba que yo era el que estaba roto. Pensaba que ella tenía todo el poder. Me parece bien que hablemos, respondí con calma, siguiendo el guión de la licenciada Petra. Pero no en la casa. En un lugar neutral. Mañana, a la 1 de la tarde, en el restaurante, La Estancia. ¿Te parece? Perfecto, dijo, claramente aliviada, pensando que ya me tenía de vuelta en la palma de su mano. Allí estaré. Llegué al restaurante 15 minutos antes. Elegí una mesa en un rincón discreto pero visible. Cuando Amalia llegó, puntual como siempre, se deslizó en la silla frente a mí con la sonrisa de una reina otorgando una audiencia. Me dio un sermón de 10 minutos. Habló sobre la importancia del perdón, sobre cómo Itzel todavía estaba traumatizada, sobre cómo las familias tienen altibajos y cómo mi arrebato había sido una llamada de atención para todos. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, dejando que construyera su propia trampa. Cuando finalmente terminó su monólogo, carraspeó y dijo, bueno, ¿qué dices? ¿Aceptas mi condición? ¿Estás listo para volver a casa y empezar de nuevo? Tomé un sorbo de agua. Luego, lentamente, saqué una carpeta gruesa de mi maletín y la puse sobre la mesa, entre nosotros. He reflexionado mucho, sí, dije, mi voz tranquila, precisa, la voz de un ingeniero leyendo un informe final. Y esta es mi demanda de divorcio. La sonrisa de Amalia se congeló. Miró la carpeta como si fuera una serpiente. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Eladio, no seas dramático. Abrí la carpeta. No estoy siendo dramático. Estoy siendo factual. Saqué la primera hoja. Anexo A, una copia del video de seguridad de la casa de tu vecino, don Isidro. Muestra mi llegada a las 9:17 de la noche, completamente sobrio, y mi salida a las 10:22 de la noche, solo. No muestra ninguna agresión. Sus ojos se abrieron como platos. Intentó hablar, pero yo continué, sacando la siguiente hoja. Anexo B, una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de la amiga de tu hija. La foto fue tomada a las 9:30 de la noche. El pie de foto es particularmente interesante. Cito, salud. Por fin la casa es nuestra otra vez. Mamá siempre me elige a mí. El color desapareció del rostro de Amalia. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Y finalmente, dije, sacando el último documento, el anexo C, la declaración jurada y firmada de Cira, amiga de Itzel. Detalla, con lujo de detalles, cómo tu hija planeó la fiesta, fingió la llamada y se jactó de haberme echado. Describe todo como una actuación. Amalia estaba pálida, temblando.
No, no puede ser, susurró. Itzel no, ella no haría eso. Cerré la carpeta y saqué un último documento de mi maletín. Lo deslicé sobre la mesa hacia ella. Y este es el estado de cuenta del banco que demuestra la transferencia de 1.500.000 pesos de la cuenta de la herencia de mis padres a la cuenta conjunta para la compra de la casa. La miré directamente a los ojos, mi voz ahora sin rastro de emoción. Como puedes leer en la demanda, exijo el reembolso total e íntegro de mi inversión inicial, más los intereses correspondientes. Vas a tener que vender la casa para pagarme, Amalia. La casa que dijiste que era tuya. Me levanté de la silla, ajusté mi saco. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo. La dejé allí, sentada, completamente inmóvil, con la ruina de sus mentiras esparcidas sobre la mesa frente a ella. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El edificio se había derrumbado. Y yo era el único que quedaba en pie. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Una vez que el abogado de Amalia vio el arsenal de pruebas que habíamos reunido, le aconsejó no pelear. Intentaron negociar una suma menor, pero la licenciada Petra fue implacable. Mi cliente invertirá hasta el último centavo de ese 1,5 millones en destruir a la suya en un tribunal público si es necesario. La elección es suya. No tuvieron elección. Me enteré de las consecuencias a través de Fausto, quien tenía un primo que vivía en el mismo fraccionamiento. La confrontación entre Amalia e Itzel, me contaron, fue épica. Cuando Amalia llegó a casa con la demanda, la máscara de Itzel finalmente cayó. Atrapada en su propia mentira, la adolescente no lloró ni suplicó. Explotó. Le gritó a su madre que yo era un intruso, que merecía lo que me pasó, que ella solo estaba protegiendo su territorio. La fea verdad de su manipulación, admitida a gritos, envenenó la relación entre ellas para siempre. La casa se puso en venta. El letrero de "se vende" en el jardín que yo había cuidado con tanto esmero fue una extraña forma de justicia poética. Se vendió 3 meses después. Recibí mi dinero, hasta el último peso. Amalia e Itzel, con lo que quedó después de pagar las deudas y los abogados, se mudaron a un pequeño departamento rentado en el otro extremo de la ciudad. Yo, por mi parte, usé el dinero para empezar de nuevo, pero de manera diferente. Compré un departamento moderno en el centro de la ciudad, un lugar para un solo hombre. Era más pequeño, pero cada centímetro era mío. No había compromisos, no había que pedir permiso. Una de las primeras noches en mi nuevo hogar, Fausto vino a visitarme. Trajo un cartón de cervezas y 2 filetes para asar en mi nueva parrilla eléctrica en el balcón. Mientras veíamos un partido de fútbol en la televisión, algo que Amalia odiaba, me sentí más en casa que en los 2 años que pasé en la otra casa. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dije a Fausto mientras le daba un trago a mi cerveza. No me siento feliz. Tampoco triste. Me siento en paz. Esa es la mejor clase de felicidad, carnal, respondió él. La que no hace ruido. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Me concentré en mi trabajo y, sin el estrés constante en casa, mi rendimiento se disparó. 6 meses después del divorcio, me dieron el ascenso a director de proyectos que había perdido por el sabotaje de Itzel. Reconecté con viejos amigos, empecé a ir al gimnasio de nuevo. Lentamente, el hombre que era antes de Amalia, el hombre que Leonor había amado, comenzó a resurgir de los escombros. No volví a saber de ellas directamente. La casa se vendió, el dinero se transfirió, los papeles se firmaron. Eran fantasmas de un pasado que se sentía cada vez más lejano. Había perdido una familia, sí, pero era una familia construida sobre cimientos podridos. Ahora, estaba construyendo algo nuevo, algo más pequeño, pero infinitamente más fuerte, porque el único arquitecto, ingeniero y residente, era yo mismo. Una noche, casi un año después de mi expulsión, estaba revisando mis mensajes en Facebook cuando vi una solicitud de un nombre que no reconocí. La curiosidad me pudo y abrí el mensaje. Mi corazón dio un vuelco. El hombre se presentó como el primer esposo de Amalia, el padre biológico de Itzel. Había escrito un párrafo corto, pero cada palabra pesaba 1 tonelada.
Señor Eladio, decía el mensaje. Un amigo en común me contó su historia. Sé que es extraño que le escriba, pero sentí que debía hacerlo. Solo quería decirle, gracias. A mí me hizo lo mismo hace años. Me manipuló, me alejó de mi propia hija y me destruyó financieramente. Me pintó como el monstruo, y todo el mundo le creyó. Me alegro de que un hombre bueno como usted haya encontrado justicia. Me da algo de paz saber que no estaba loco. Leí el mensaje 3 veces. La validación de un completo extraño, una víctima del mismo patrón de abuso, fue como el último ladrillo que se colocaba en mi reconstrucción. No estaba loco. No había sido paranoico. Había sido el objetivo. Borré el mensaje sin responder. No necesitaba reabrir viejas heridas, ni las mías ni las de él. Pero su mensaje me dio la pieza final del rompecabezas. Me asomé al balcón de mi departamento. Las luces de la ciudad se extendían ante mí como una promesa. No sentía rencor ni odio. Solo una profunda y serena calma. Me di cuenta de que no había perdido un hogar esa noche, había escapado de una prisión muy bien decorada. Aprendí de la manera más dura que un hogar no se compra con dinero ni se construye sobre las mentiras de otros. Un hogar verdadero, uno sólido, empieza por construirte y respetarte a ti mismo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, después de una demolición tan dolorosa como necesaria, por fin estaba en casa.